Bienvenido a un tercer video sobre las propiedades de las líneas perpendiculares. En este video demostraremos el teorema que establece que si los lados exteriores tienen dos ángulos agudos adyacentes son perpendiculares, entonces los ángulos son complementarios. Nuevamente, comencemos definiendo líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares son dos líneas que se cruzan y forman ángulos rectos. Como vemos aquí, ahora echemos un vistazo más de cerca al teorema que vamos a demostrar. Si los dos lados exteriores de dos ángulos agudos adyacentes son perpendiculares, entonces los ángulos son complementarios. Entonces estos dos rayos negros, BD y BA, serían los lados exteriores de los ángulos adyacentes ABC y ángulo CBD. Entonces, dado que el rayo BA es perpendicular al rayo BD, queremos demostrar ese ángulo ABC, este ángulo aquí, y el ángulo CBD, este ángulo aquí, son complementarios. Así que hablemos de nuestro plan antes de comenzar. Sabemos que si estos dos rayos son perpendiculares, entonces el ángulo AB, este gran ángulo aquí, tendría que ser un ángulo recto y, por lo tanto, mide 90 grados, y también es cierto que si sumamos estos dos ángulos agudos, debe ser igual a la medida del ángulo AB. Entonces, si sabemos que el ángulo AB mide 90 grados, entonces la suma de estos dos ángulos agudos también debe medir 9 grados, y por lo tanto serán complementarios. Entonces, veamos si podemos escribir esto. El primer paso será el dado: el rayo BA es perpendicular al rayo BD, eso está dado. Entonces, si estos dos rayos son perpendiculares, el ángulo AB debe ser un ángulo recto, y la razón de esto sería por definición de líneas perpendiculares. Esto nos dice que la medida del ángulo AB es igual a 90 grados, y esto es, por definición, un ángulo recto. También sabemos que la medida del ángulo AB debe ser igual a la medida del ángulo ABC, más la medida del ángulo CBD. Esto es por el postulado de adición de ángulo. This is by the angle addition postulate. Ahora, echando un vistazo al paso 3 y 4, podemos realizar la sustitución. Podemos reemplazar la medida del ángulo AB con 90 grados, que es lo que queremos, porque si la suma de las medidas de estos dos ángulos es 90 grados, deben ser complementarios por definición de ángulos complementarios. Entonces, paso 5, usando la sustitución, podemos decir que 90 grados es igual a medida del ángulo ABC, más la medida del ángulo CBD. Si quisiéramos, podríamos ajustar esta ecuación por la propiedad simétrica. Pero no hay necesidad real de hacerlo. Nuevamente, para este paso usamos la propiedad de sustitución. Nuevamente, para el paso 6, sabemos que la suma de estas medidas es de 90 grados y, por lo tanto, el ángulo ABC y el ángulo CBD son complementarios. Y esto es por definición de ángulos complementarios. Espero que este ejemplo te haya resultado útil.